Hola, el día de hoy vamos a ver la parábola con vértice en HK, es decir, cuando tengo una parábola fuera del origen. Entonces, vamos a partir de los 4 casos que ya habíamos visto según la orientación de la parábola. Como puedes observar, los ejes de simetría son paralelos a los ejes del plano cartesiano, pero no están sobre estos ejes. De nuevo, la distancia P es la distancia que existe desde el vértice al foco o bien del vértice a la directriz. Observa, cuando tengo una directriz vertical, voy a tener su ecuación como x igual a una constante. Y cuando tengo una línea horizontal, recuerda que tendré la fórmula o la ecuación de la recta de la directriz como y igual a una constante, porque está cortando el eje de las y y la recta vertical está cortando el eje de las x. Ok, si tú recuerdas, para el caso 1, la fórmula que teníamos con vértice en el origen era y cuadrada igual a 4px. Esto es cuando las coordenadas son 0,0. Si ahora le vamos a llamar h, k, así como le llamábamos a la circunferencia, al centro cuando estaba fuera del origen, de igual forma, para distinguir las coordenadas x y y del vértice, le vamos a llamar hk. La única diferencia que vamos a tener en la ecuación es que donde aparezca el término y, le vamos a restar la coordenada y del vértice, es decir, k, y donde tengamos x, le voy a restar la coordenada x del vértice, es decir, h. Ok, así me queda la fórmula para el caso 1. Para el caso 2, la única diferencia es que tendré signo negativo en la fórmula, en el término menos 4px, recuerda, donde tengo x le resto h, y esa será la única diferencia. Recuerda, la variable cuyo exponente es 1 me indica el eje sobre el que se encuentra el eje de simetría. En este caso era x, porque la parábola se puede reflejar como un espejo. Entonces, para el caso donde el eje de simetría es y, la fórmula me quedará de la siguiente forma. La y me queda con exponente 1 y la x está al cuadrado. Donde tengo x le resto h, donde tengo y le resto k. La única diferencia con la fórmula en el caso 3 y en el caso 4 será el signo. En este caso será menos 4py, donde tengo y le resto k, y es negativo porque abre hacia abajo. Esta de aquí es negativa porque abre a la izquierda. Te dejo aquí también las fórmulas de dominio y codominio para cada caso. Entonces, la única diferencia en el dominio es que donde empezábamos, en el caso de vértice en 0, 0, donde empezábamos con 0, ahora voy a iniciar en el valor de h. Recuerda que dominio es los valores de x. Donde existe tu gráfica, entonces comenzamos a partir de este punto, donde inicia la parábola, hacia el infinito. Y en codominio va de menos infinito a infinito. En el caso 2 ocurre lo mismo, con la diferencia que empezamos en x del menos infinito y terminamos en h. A pesar de que la directriz siempre la tengo que dibujar y es parte de mi gráfica, mi parábola termina o bien inicia en el vértice. Recuerda, siempre que trabajemos con valores exactos ponemos un corchete y cuando ponemos el símbolo de infinito vamos a poner paréntesis. Vamos entonces con el primer ejemplo. Me dice: encuentra la ecuación de la parábola de vértice 2,4 y foco 5,4. Vamos a ubicar cada uno. Este es el vértice en 2,4 y el foco en 5,4. ¿Qué puedo saber con estos datos que me dan? Lo primero es que el eje de simetría es paralelo a x. Recuerda que tanto vértice como el foco van a estar sobre una misma línea y esa línea es el eje de simetría. Ya no va a coincidir con el eje del plano cartesiano x, pero va a ser paralelo a este. Entonces, ¿qué más puedo saber? Voy a saber que la parábola abre a la derecha. Recuerda que siempre el foco queda dentro de mi parábola o la parábola se está comiendo al foco. Entonces la formulita que vamos a utilizar es la siguiente.
El eje de simetría era x o paralelo a x, por lo tanto, esa es la variable cuyo exponente es 1. Y como ya tengo un vértice que no está en el origen, está en 2,4, entonces tengo que utilizar la fórmula que tenga h y k. Ok, también puedo conocer el valor de P. Recuerda que es esta distancia del vértice al foco. En este caso hay 3 cuadritos, o la distancia que hay desde el 2 al 5 es 3. Entonces, siempre, ¿qué necesitas conocer para sustituir en esta fórmula? En la fórmula de la parábola necesitamos tener el vértice, es decir, conocer las coordenadas de h y k, necesitamos el valor de P, y necesitas la orientación de la parábola, es decir, qué formulita de los 4 casos es la que vas a estar utilizando. Entonces, vamos a sustituir los valores en la fórmula. Recuerda, la x y la y nunca se sustituyen a la hora de encontrar la ecuación porque describen el conjunto de puntos que forman la parábola. Entonces vamos a sustituir el valor de k, que era 4, el valor de p, que es 3, y el valor de h, que es 2. Vamos a resolver el primer binomio y me queda y cuadrada menos 8y más 16 igual a, recuerda, este 4 por 3 que es 12 afecta a cada término del segundo binomio. Entonces me quedan 12x menos 24 porque tengo 12 por menos 2. Ahora vamos a ordenar. Voy a empezar con la cuadrática, en este caso era y cuadrada. Vamos a empezar con las lineales, empezando siempre en orden alfabético. Me va a quedar menos 12x porque lo paso a la izquierda, el menos 8y que ya tengo de ese lado, y ahora los términos independientes. Este menos 24 pasa positivo y con el 16 me queda más 40 igual a 0. Esta de aquí es mi respuesta. Observa cómo tengo la y cuadrada y también tengo y. O si hubiera tenido x cuadrada, hubiera tenido también x. Esto me indica, si me dan desde el inicio una ecuación, me indica que el vértice de la parábola está fuera del origen, es decir, tiene coordenadas h, k. Es importante ver también que en la ecuación de la parábola, una de ellas únicamente está al cuadrado. Vamos entonces a ubicar la ecuación de la directriz, que aquí ya la tengo. Tengo ubicada en x menos 1, porque hay una distancia de 3 cuadritos, que es la distancia P, del vértice a la directriz. Ahora vamos a ubicar los puntos M. Yo los voy a ubicar 2 antes del foco y el otro lo voy a ubicar en el foco. Recuerda que el siguiente paso es abrir con tu compás del primer punto a la directriz, haces centro en foco y vas a cortar hacia arriba y hacia abajo en dirección al punto M. Yo voy a ponerte aquí esos trazos que hice con el compás y observa cómo todos están apuntando hacia el foco. Es como si hubiera circunferencias concéntricas cuyo centro es el foco, porque para todos los puntos hice centro con mi compás en el foco. Finalmente lo que tengo que hacer es unir a pulso y no debo de borrar esos trazos con el compás. Tu parábola se va a ver de la siguiente forma. La única diferencia con el proceso que hacíamos antes es que debes de marcar el eje de simetría. Además de todos los elementos, siempre se tiene que ver el vértice, el foco y la ecuación de la directriz. Además hay que nombrar cada uno de esos puntos que yo pongo. Recuerda poner siempre 3 puntos M y las líneas de referencia que te sirven como guía para saber ese corte de tu compás, dónde va a estar ese punto de corte. Vamos al segundo ejemplo. Me dice, encuentra la ecuación de la parábola cuyo vértice es 2 menos 4, vamos a ubicarlo, y la ecuación de la directriz es y menos 2. Quiere decir que va a ser una línea horizontal que corta el eje de las y en menos 2. Con esto podemos saber lo siguiente. El eje de simetría es paralelo al eje y, porque recuerda, el vértice va a pasar o debe de estar sobre el eje de simetría y a la vez la directriz es perpendicular a este eje de simetría. Lo siguiente que voy a saber es que la parábola abrirá hacia abajo. Entonces la fórmula que voy a utilizar es la siguiente.
El eje de simetría era paralelo a y, por lo tanto esta es la variable cuyo exponente es 1 y si abre hacia abajo es negativo. El valor de P también lo puedo conocer, que es la distancia del vértice a la directriz, en este caso es 2. Siempre el valor de P, recuerda que lo vamos a poner positivo, es decir, con valor absoluto. A pesar de que esta distancia P pudiera parecer negativa, porque estamos en el cuarto cuadrante, la distancia la voy a poner o la voy a trabajar siempre positiva. El signo lo tiene la fórmula y eso ya me está indicando que la parábola abre hacia abajo. Vamos a sustituir los valores en la fórmula. Entonces tengo x menos 2, que es la coordenada h del vértice, igual a menos 4 que multiplica P recuerda que es 2 positiva, y menos K, es decir, menos 4, me queda positivo el 4. Vamos a resolver el primer binomio al cuadrado, me queda x cuadrada menos 4x más 4, y ahora vamos a resolver la parte de la derecha. Este menos 8 va a afectar a cada término del binomio. Me va a quedar menos 8y menos 32. Tengo menos 8 por 4. Ahora lo siguiente es ordenar. Voy a empezar ahora con las x cuadradas, después con las x, después me voy con las y, recuerda que estos van en orden alfabético, y después el término independiente. Este pasó más 32, con el 4 que tenía me queda 36, y esta es la respuesta. Lo siguiente que hago es ubicar el foco a una distancia 2 desde el vértice. Esta recuerda que también es una distancia P. Y yo voy a poner esquemática la parábola, pero tú debes de seguir el proceso descrito de ubicar 3 puntos M y hacer los trazos o los puntos de corte con tu compás, abriendo desde M a la directriz y luego haciendo centro en foco. Vamos al último ejemplo. Me dice, encuentra la ecuación de la parábola cuyo foco está en 1,4 y la ecuación de la directriz es x igual a 5, es decir, es una línea vertical que pasa por el x5. ¿Qué puedo saber de esto? Lo primero, que el eje de simetría es paralelo a x, y lo segundo, que el vértice será el punto medio entre el foco y la directriz. Entonces, observa que ese punto medio, lo primero que yo conozco es que esa distancia estoy hablando en x, porque quiere decir qué tan a la derecha o qué tan a la izquierda está el vértice. Yo pudiera saber que se va a encontrar aquí, si son 4 cuadritos, sé que va a estar aquí, pero vamos a calcular esto con la fórmula de punto medio. Para esto, yo voy a poner un punto esquemático aquí en mi directriz, que sé que la directriz pasa por 5 y va a estar sobre el 4, es decir, sobre este eje de simetría que pasa por Y4, debe de estar colocado tanto el foco como el vértice. Por eso yo pongo este punto para calcular una distancia intermedia entre estos dos, es decir, para encontrar el vértice. Si yo hago la formulita del punto medio en X para encontrar esa coordenada H, voy a sumar las coordenadas X de los puntos y lo divido entre 2. Voy a sacar el promedio. 1 más 5 entre 2 me da 3. Entonces sé que efectivamente va a estar sobre 3 y la coordenada Y debe estar alineada a este eje de simetría. Si tú observas, ambos puntos tienen coordenada Y4, por lo tanto la K, que es la coordenada Y del vértice, es 4. El vértice, por lo tanto, tiene coordenadas 3,4. Esto es importante que sí me hagas el proceso y no únicamente con generación espontánea. Hay que utilizar la fórmula de punto medio. Te recuerdo, yo utilicé la fórmula de punto medio en X porque quería ver qué tan a la derecha o a la izquierda estaba. Tú puedes tener el caso de encontrar el punto medio con la formulita en Y si quisieras saber qué tan arriba o qué tan abajo está ese vértice. Recuerda, una de las coordenadas, en este caso para mí era la coordenada Y, debería de estar sobre el eje de simetría. Con esto puedo saber que la parábola abre a la izquierda. Entonces te la pongo de forma esquemática y esta es la fórmula que estaremos utilizando. El eje de simetría era paralelo a X, por lo tanto esa es la variable cuyo exponente es 1.
y el signo es negativo porque abre a la izquierda. Vamos a ver el valor de P. Recuerda que es esta distancia del vértice a la directriz o bien del vértice al foco. En este caso es 2. Teniendo vértice, la fórmula que voy a utilizar y el valor de P, puedo sustituir en la fórmula. Entonces tengo Y menos la coordenada Y del vértice, que era 4, igual a menos 4 que multiplica P, siempre en valor absoluto y positivo es 2, X menos la coordenada X del vértice, que era 3. Vamos a resolver el primer binomio y me queda Y cuadrada menos 8Y más 16. Y lo del lado derecho me queda menos 8 que multiplica X y menos 8 que multiplica menos 3, me queda positivo 24. Vamos a ordenar empezando siempre por las cuadráticas y luego en orden alfabético. Empiezo con los términos en X, luego el Y. Recuerda que este menos 8X pasó positivo, el menos 8Y ya lo tenía y ahora los términos independientes. Menos 24 pasa negativo, más 16 me queda menos 8. Y esa es la respuesta final.